Bueno, hoy vamos a hacer unas reflexiones sobre el problemático tiempo apocalíptico que estamos viviendo. En el mundo de hoy podemos decir claramente que estamos transitando una época signada por el caos y por la degradación. Caos en lo económico y social y degradación desde el punto de vista político, moral y cultural. ¿Por qué hablamos de caos económico-social? Según un informe que publica todos los años el banco suizo Credit Suisse, informe anual sobre la riqueza en el mundo, los datos del año 2021 nos hablan de, en el mundo, que hay una población de total de 7.800 millones de habitantes, de los cuales 5.400 millones aproximadamente son adultos. De esos 5.400 millones de habitantes, 54 millones, aproximadamente 56 millones, tienen en sus manos el 44% de la riqueza global. Y el 10% de esos adultos, unos 54, 55 millones de ciudadanos habitantes del mundo, tienen en sus manos casi el 40% de la riqueza mundial. Lo cual significa que sobre 5.400 millones de habitantes adultos, 60 millones tienen en sus manos el 85% de la riqueza mundial. Un poco menos de 5.000 millones de adultos del mundo tienen en sus manos el 15% de la riqueza mundial. Nunca la humanidad conoció una distribución tan injusta de la riqueza como en estas últimas décadas se da en el mundo. Ese es el caos económico y social, que produce muchísima riqueza cada vez más y genera una miseria cada vez más grande para prácticamente todos los pueblos del mundo. Hablamos de la degradación política, moral y cultural. El dato más significativo, el dato más duro, más brutal de esta degradación lo muestra el proceso que estamos viviendo en las últimas décadas en el mundo, a la cual en los 2 últimos años se ha incorporado la Argentina, que es lo que se conoce como el invierno demográfico. O sea, el aumento de personas mayores de 60 años y la disminución de personas menores de 15 años. Esto el mundo lo está padeciendo en forma brutal. Europa es el continente más castigado por este proceso. Y la Argentina, como repito, hace 2 años empezó también a transitar este proceso. Va disminuyendo, digamos, el crecimiento poblacional, que es normal en las poblaciones, producto de las políticas anticonceptivas, antinatalistas y abortistas que se han implementado. Esto es lo que hoy caracteriza al mundo actual, en medio de una producción impresionante de riqueza, de avance tecnológico como nunca se vio en la historia, que ayudan o coayudan al crecimiento económico y al avance tecnológico. Por otra parte tenemos la disminución de la población, que está dando el envejecimiento poblacional, y esta política, ¿no?, de Estado, entre comillas, brutal, que es el genocidio prenatal. Según datos de Naciones Unidas y de la principal institución abortista del mundo, la Federación Internacional de Paternidad Planificada, anualmente son eliminados 55-60 millones de personas antes de que nazcan. Toda la población argentina y un 30% más, o un 40% más, todos los años. 17 veces la población del Paraguay.
prácticamente la población española, todos los años eliminada. Eso para que tengamos idea de que este masacre y genocidio que se ha implementado, ¿no? Como una política progresista. O sea, esto es lo que caracteriza al mundo de hoy. Esto forma parte de la configuración y la conformación de lo que se conoce como el nuevo orden mundial en curso. Un nuevo orden mundial que fue anticipado inicialmente en la segunda década del siglo XX a través de un escritor sepultado, como es consagrado, sobre el cual se dictó La muerte civil, un historiador norteamericano de primerísimo nivel, ya falleció, se llamaba Carroll Quigley, de origen norteamericano, de origen irlandés, un eximio historiador, profesor en Harvard, que escribió en el año 19, publicó en el 1966 un libro, se llama Tragedy and Hope, un libro de más de 1000 páginas, en el cual mostró en ese libro todos los planes de la oligarquía angloamericana en la época moderna y contemporánea. Un libro que recomiendo que se lea, porque tiene datos a los cuales accedió este hombre por propia decisión de esta oligarquía financiera para darse a conocer y dar a conocer públicamente sus planes. Pero fue tan exhaustivo este hombre y tan completo en su exposición que sacó a la luz todo el proyecto que hoy está configurado. En ese texto este hombre habla de en la segunda década del siglo XX, este grupo llamado Round Table, la mesa redonda, el proyecto de instaurar un sistema financiero mundial en manos privadas que tomen el control del sistema político mundial y manejen la economía como un todo. O sea, anticipó con toda claridad este grupo, proyecto, lo que se conoce como la globalización. Y la forma de hacerlo, decía este grupo, y este hombre historiador rescata, es a través de la conformación, como hacen los partidos comunistas, ¿sí? Conformación de pequeñas células, ¿sí? Muchísimas células de pocos miembros, ¿sí? Pero que en conjunto repercuten en la opinión pública, ¿sí? Como lo han hecho. Este proyecto de un sistema financiero mundial en manos privadas que tomaran el control del sistema político mundial y de la economía como un todo, comenzó a ejecutar en la segunda mitad del siglo XX, perdón. Uno de sus promotores y una de las puntas de lanza de este proyecto que empezó a ejecutarse fue uno de los miembros de la familia Rockefeller, John Davison Rockefeller III, que es el que empezó a planificar y empezó a ejecutar todo el plan del control del crecimiento poblacional mundial que ha llevado a este holocausto demográfico, a este genocidio demográfico o invierno demográfico que hemos mencionado. Este proyecto se oficializó, se hizo público a través de un personaje como era el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, padre, a comienzo de la década del 90, que usó justamente esta expresión que por primera vez se escuchaba de la conformación, la configuración del nuevo orden mundial. Y en una reunión del grupo Bilderberg, el mismo David Rockefeller habló también de este nuevo orden, el cual iba a ser dirigido, controlado por científicos y banqueros. Si vemos hoy en el mundo quiénes gobiernan el mundo y cómo se maneja el mundo y cómo se administra el mundo y el poder en el mundo, vamos a ver que este proyecto lo han hecho realidad. ¿Qué es este nuevo orden mundial?
la transformación del orden mundial moderno, que era a través de la conformación de Estados-naciones, para convertirse en un nuevo, o una nueva configuración del, del poder mundial, en el cual los estados nacionales pasan a estar subordinados, sometidos a un único gobierno mundial. Se diluye la soberanía de las naciones para imponer a través de instituciones internacionales políticas de Estado, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas o el caso de la Organización Mundial de la Salud. Instituciones internacionales que por diversas circunstancias pasan a convertirse en supranacionales. Ya no coordinan a los estados nacionales y sus políticas, sino que directamente les dictan políticas, le dictan lo que tienen que hacer, como hemos visto estos últimos décadas y sobre todo estos 2 últimos años. Hay una gran escritora, investigadora, periodista, Cristina Martín Jiménez, que ha publicado un libro titulado, en los últimos libros, creo que es el último, es La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Aunque si hiláramos fino diríamos que en realidad es la primera vez en el mundo que se implementa una guerra mundial que abarca prácticamente a todos los países del mundo, mediante el saqueo de la riqueza, como hemos mencionado, y mediante el holocausto demográfico, el asesinato por año de millones de seres humanos. Pero ella habla de estos signos que se están mostrando en el mundo, que esto de la Tercera Guerra Mundial ya está aquí. ¿Por qué habla esta mujer de este proceso? ¿Por qué lo denomina así? Porque no solo el poder financiero internacional globalista se ha apoderado de la riqueza en el mundo, a un punto tal que hay 2 grandes fondos de inversión que prácticamente son los dueños de toda la economía mundial. Hablamos de los BlackRock y de Vanguard. Este poder financiero globalista ya ha pasado a la ofensiva. No solamente, reitero, pasó a controlar la riqueza, va a ser dueño de la mayor cantidad de riqueza mundial y además imponer una política de exterminio poblacional, lenta, paulatina, pero incesante, sino que además ha pasado a la ofensiva. A través de la implementación de lo que el presidente creador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, denominó el gran reinicio económico para dar paso a la cuarta revolución industrial. Este gran reinicio, esta cuarta revolución industrial, tiene como condición previa para su implementación y ejecución la destrucción de la economía que hasta ahora nosotros conocíamos, para configurar un nuevo sistema económico, más bien dominado por el desarrollo cibernético y tecnológico. Uno de los modos por los cuales se empezó a implementar este poder, este gran reinicio y esta cuarta revolución industrial, ha sido a través de la guerra bacteriológica, biológica, la creación o promoción de pandemias, entre comillas, que les ha permitido ejecutar, como todo lo hemos visto y padecido estos últimos años, una dictadura de tipo sanitario. Esta dictadura ya incluso la había anticipado Henry Kissinger al comienzo de la pandemia, el 8 de abril del 2020, un artículo que publicó en el Wall Street Journal, que la única forma que iba a haber en el mundo para resolver este problema pandémico iba a ser a través de una autoridad mundial. Ningún país por sí solo iba a poder resolver el problema. Bueno, esta dictadura sanitaria que se impuso está acompañada, como estamos viendo, de todo un proceso, de todo un proyecto de degradación cultural. O sea, han impedido que venga gente al mundo y la que ha podido nacer ya desde sus primeros años de vida
a través de la educación, toda la promoción de ideología de género, ¿no? La teoría de género, la educación sexual integral, etcétera, en perjuicio de todo otro tipo de formación. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Hay que tener en cuenta que en el famoso informe Kissinger del año 1974, el memorando 200/74, Henry Kissinger habla de que en ese momento la población mundial era de 3.500 millones de habitantes. Iba a haber 6.000 millones de habitantes a comienzo del siglo XXI, como se produjo, pero al año 2050 no podía haber en el mundo más de 8.000 millones de habitantes, o a lo sumo 9.000 millones. Del 2000 al 2020, la población mundial se incrementó, pasó de 6.000 millones de personas a 7.800 millones. O sea, quedan 30 años y la población mundial, según ese criterio de Henry Kissinger, no puede aumentar más de 200 millones de personas en 30 años. O sea, 1.800 millones en 20 años tiene que pasar a ser 200 en 30 años, 200 millones. O a lo sumo 1.200 millones. Entonces, ¿cómo lograr eso si no es a través de la eliminación física? Bueno, a través de todas estas formas que estamos viendo, ¿no? Inventando enfermedades e inventando soluciones a enfermedades que van matando paulatinamente. Y después la deformación mental, cultural, psicológica y espiritual de los niños y jóvenes. Para lo cual se necesita, este proyecto necesita sacar de circulación toda la memoria histórica, cultural, religiosa de la civilización mundial, desde la antigüedad hasta la época moderna, para imponer toda una ideología hueca, vacía de contenido. La ideología forjada por intelectuales de este poder financiero globalista. Por eso uno ve que no se estudia la época antigua. Los que quieren ser abogados, por lo menos en los países esquilmados como los nuestros, que estudian derecho, ya no necesitan cursar el derecho romano. Los que quieren estudiar humanidades ya no necesitan estudiar ni filosofía antigua ni medieval. Empiezan directamente con pensadores contemporáneos que no, inentendibles, ¿no? Hay que borrar para poder hacer esto, borrar toda la memoria de la cultura occidental, ¿no? Sacar la idea de que el hombre es un ser creado por poder divino, tanto en las religiones precristianas como la cristiana, la judía y la musulmana, sacar esa concepción de lado para convertir al ser humano en un elemento más de la naturaleza, ¿no? En un bicho que puede ser descartado, ¿no? en bien del conjunto. Y en países como el nuestro, la promoción de todo ese indigenismo fuertemente subvencionado por Gran Bretaña, para volver a los países de América a una situación como la que vivían previa a la llegada de la España a América. Convertir un país en tribus, ¿no? O en supuestas naciones tribales. Volver a la época precolombina. Convertir como era la España en América de dos grandes virreinatos en 20 republiquetas, ¿no? Aisladas, separadas y peleadas entre sí, o no organizadas entre sí. Y cuando aparecieron algunos intentos de forjar una gran unidad hispanoamericana, teniendo como antecedente, ¿no?, esa conformación de dos grandes reinos en América, virreinatos, esos gobiernos fueron saboteados y sacados de circulación, ¿no? Como pasó en la Argentina en 1955, en Brasil, después en Chile. América hispánica no puede unirse. Por eso la promoción de todos estos indigenismo, en muchos casos violento, ¿no?, y salvaje. Todo este proceso nos está llevando a esta configuración injusta del mundo a través de la riqueza y del invierno demográfico y la ofensiva de este poder para adueñarse del mundo,
y borrarle la memoria histórica, apunta a la configuración de una quinta era histórica, la era del transhumanismo. El intento de simbiotizar al ser humano con la cibernética, modificar conductas humanas a través del control tecnológico, cibernético, para lo cual a este ser humano hay que despojarlo de memoria histórica y espiritual. Por eso el combate a la cultura, por eso el combate a las grandes religiones históricas, sobre todo al cristianismo. Un ser humano máquina, la promoción de la Agenda 2030, que todos ya conocemos y sabemos que tiene como lema principal, o uno de los más llamativos, es el hecho de no vas a tener nada, pero vas a ser feliz, ¿no? O sea, un Estado comunista, ¿no? Un capitalismo de tipo comunista, o la síntesis de capitalismo y comunismo. Todos dueños de todo y nadie dueño de nada. Nadie va a ser dueño de nada, solo los poderosos, ¿no? Y este proceso necesita, este ataque final necesita destruir a Europa, porque Europa ha sido la cuna de la civilización, la cuna de la historia universal mundial, desde la antigüedad hasta la época contemporánea, hasta la Segunda Guerra Mundial, podemos decir. Toda la historia universal se desarrolló en torno a lo que pasaba en Europa. Europa ha sido la determinante, la que ha marcado las líneas para el desarrollo tanto de la Edad Antigua, la Edad Media, la moderna y la contemporánea. Para poder implementar este mundo de zombies, hombres-máquinas, transhumanismo, es necesario borrar del mapa al espacio físico, histórico, político y cultural que dio origen a la civilización mundial hasta ahora, que es Europa. Este grande rasgo creo que es el momento que estamos viviendo dramático, pero tan dramático, por más dramático que sea, no es un proyecto que ya sea invencible. Nos queda a los pueblos del mundo un camino, que es defensa de esta aniquilación de la humanidad, recuperando nuestra historia, nuestra tradición, nuestra memoria. En la Argentina, en el año 74, el entonces presidente Juan Domingo Perón vio este proceso que se iniciaba de lo que él llamaba universalización. El mundo una aldea global. Él la llamaba la universalización. Un proceso que era irreversible, que ningún país del mundo que quisiera sobrevivir podía estar ajeno y quedarse afuera. Pero para poder formar parte de este proceso y no ser manipulado ni sometido, como está sucediendo actualmente, lo que él sostenía que era preciso forjar un gran nacionalismo cultural, arraigar al hombre argentino, no solo en lo físico, en lo geográfico, sino también en lo histórico y en lo político, como están haciendo algunos países del mundo, ¿no? En África, algunos países de Europa, que no se someten a este globalismo deshumanizante. Un nacionalismo cultural que sea una síntesis de lo mejor del mundo del espíritu, lo mejor del mundo de las ideas y de lo mejor del mundo de los sentidos, que lo acople, que lo asocie y que lo una, que lo vincule con toda la propia tradición, en nuestro caso, indígena, hispano, criolla. Eso es el nacionalismo cultural, no un nacionalismo cerrado, sino un nacionalismo universal o universalista. Recoger lo mejor de la tradición humanista cristiana que forjó la civilización mundial a lo largo de la historia, y acoplarlo, asociarlo, vincularlo con nuestras propias raíces. Este era el camino que recomendaba el general Perón. Un camino que en otro sentido también, en otra forma de expresión, pero en un sentido recomendó en su momento el gran escritor ruso ya fallecido Alexander Solzhenitsyn.
en una conferencia que dio en Harvard en el año 1978, 4 años después de haber emigrado de Rusia, que se conoce como la decadencia de Occidente, en el cual le llamaba la atención la pobreza espiritual del mundo occidental, la cobardía del mundo occidental y la imposibilidad que el mundo occidental tenía de afrontar con éxito su enfrentamiento con el mundo en ese momento, el mundo comunista, si no buscaba la solución a través del retorno a lo alto y a lo sagrado, el retorno a Dios. Este es el camino que promovía Alexander Solzhenitsyn. O sea, una salida de tipo religioso espiritual como es la que hoy también vemos nosotros que estamos necesitando. La única forma de sobrevivir, no nosotros solos, sino nuestros descendientes. Son tiempos dramáticos, tiempos apocalípticos, tiempos de mucha muerte, de mucho genocidio, físico y espiritual y psicológico, enfrentando enemigos poderosísimos, pero que no tienen la palabra final, como lo muestran historias del Antiguo Testamento, como lo muestran historias del cristianismo primitivo, la misma España, que llegó a América, asociados al poder divino, al poder que gobierna desde lo alto. Todos estos enemigos terrenales son vencibles y no tienen la palabra final. Así que frente a este agobio y a esta demolición que está haciendo el poder mundial de todas nuestras comunidades, hay un camino. El camino es aferrarse a las fuerzas que vienen de lo alto y librar el combate que se tiene que librar a todo nivel y en todo momento. Muchísimas gracias.